Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar lo que es activación TH1, ¿no? Que está enmarcada dentro de lo que es respuesta celular. El concepto de respuesta celular se ha ido ampliando a lo largo de los años, ¿no? Al inicio se consideraba como respuesta celular la actividad citotóxica que ejerce particularmente el linfocito TCD8. Posteriormente se vio que la actividad de los macrófagos impulsada por los linfocitos, ¿no? Permitía o facilitaba la eliminación de los gérmenes intracelulares, ¿no? Entonces, como había una activación celular que dependía de los linfocitos, también se incluyó dentro de este concepto la actividad del linfocito TH1 como respuesta celular. Con el descubrimiento de las subpoblaciones TH2 y TH17 se encontró que estas células también trabajan con células o se asocian a células de la inmunidad innata para cumplir con su papel. En el caso del TH2 tenemos a los eosinófilos, en el caso del TH17 a los polimorfos nucleares. En resumidas cuentas, el concepto de inmunidad celular en la actualidad tiene que ver con lo que es la activación de la respuesta adaptativa que se encarga de reclutar y activar células, ¿no? Determinados grupos celulares de la inmunidad innata, ¿no? Entonces, de alguna manera, la inmunidad innata va a responder a señales que son generadas de forma específica por los linfocitos T. ¿Okay? Y podemos concluir que los linfocitos TCD4 terminan vinculando el reconocimiento específico con lo que es la actividad de células de la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces acá, repito, el TH1 se asocia a macrófagos, el TH2 se asocia a eosinófilos y el TH17 se va a asociar a neutrófilos, ¿no? La activación de las clonas efectoras de linfocitos TCD4 se hace evidente porque estas células van a volverse productoras de interleuquinas. ¿Okay? Y es a través de las interleuquinas como van a ejercer su acción. Principalmente. ¿Ya? Acá tenemos un linfocito T helper 1, ¿no? Y por acá tenemos un TH17 o TH2, según sea el caso, que van a encontrarse con la célula presentadora de antígenos, que es el macrófago. El macrófago ha capturado un antígeno, lo ha procesado y lo está presentando. Como respuesta de la presentación antigénica, como respuesta de la interacción entre el antígeno que está siendo presentado y los linfocitos, las células efectoras se van a activar, ¿ya? Y la evidencia de su activación va a ser la producción de citoquinas. En el caso del TH1, este va a ser productor principalmente de interferón gamma y eso activa macrófagos. Amplifica su capacidad degradativa dentro de los fagolisosomas y otros eventos más como su capacidad de producción de interleuquinas proinflamatorias, la presentación antigénica, ¿no? Su capacidad para inducir la expresión de moléculas de adhesión en los endotelios, por ejemplo. Y por el lado del TH2 y TH17 tenemos lo que es la generación de infiltrados ricos en polimorfonucleares o eosinófilos, según sea el caso, hizo la activación de estas células para que puedan cumplir con su papel de defensa. En la parte de la derecha está la otra vertiente de la respuesta celular que depende de la actividad citotóxica, que va a ser dependiente principalmente del linfocito TCD8 activado, ¿no? Esta célula lo que hace es hacer reconocimiento específico de las células infectadas para eliminarlas, ¿no? Induciendo muerte por apoptosis. Para eso se vale
de unas moléculas que están contenidas en sus gránulos, que son granzimas y perforinas, ¿no? Las granzimas van a activar directamente las vías de muerte celular, activando a la caspasa efectora 3. Para la formación de efectores podemos decir que hay tres momentos: la inducción, el compromiso y la amplificación. La inducción va a depender de la presentación antigénica y del tipo de interleuquina que se libere al momento de la activación, ¿no? La forma como se presente el antígeno va a definir cómo se van a generar las señales dentro del linfocito T, ¿ya? Y esto va a estar asociado a la presencia de interleuquinas, ¿no? Si la señalización es fuerte, si la coestimulación es potente, entonces vamos a tener diferenciación TH1, ¿ya? Bueno, una vez que la célula inicia su activación, se van a generar factores de transcripción y van a aparecer factores de transcripción que son característicos de cada linaje celular. Para el TH1 está el TBET, para el TH2 está el GATA3 y para el TH17 está el ROR-gamma-tau. ¿Ok? Los factores de transcripción van a iniciar lo que dice su nombre, ¿no? La transcripción de genes que están asociados con cada linaje para la síntesis de interleuquinas, ¿no? Y de moléculas que corresponden a cada tipo celular, ¿ya? Los factores de transcripción nuclear básicamente van a asegurar el linaje y para eso se ingresa a la etapa de compromiso, ¿no? Se producen modificaciones epigenéticas que no son otra cosa sino rearreglos de la cromatina que tienen por finalidad cerrar aquellos locus genéticos que no corresponden al linaje celular, ¿no? Si es TH1 se cierra el TH2 y TH17. Si es TH2 se cierra el TH1 y el TH17. Si es TH17 se cierra el TH1 y el TH2. Y lo que se hace después es asegurar la transcripción de los locus genéticos que corresponden al linaje del linfocito T en el que se está diferenciando. Bien, entonces, asegurados los locus que corresponden y bloqueados los locus que no deben transcribirse, entonces la célula ya se comprometió y puede comenzar a proliferar, ¿no? Se produce la proliferación y una vez concluida la proliferación, esas células se van a diferenciar: las células efectoras y células de memoria. El efector y la célula de memoria tiene dentro de sus características fenotípicas la expresión en la membrana celular de moléculas de adhesión y receptores para quimiosinas que le permiten adherirse a endotelios inflamados o activos, ¿no? Y migrar, ¿no? O sea, adherirse, extravasarse, migrar al sitio donde se les requiere. Bien, bueno, acá tenemos a la célula dendrítica por enésima vez. Se ha capturado un antígeno. Los antígenos se capturan generalmente en los tegumentos, ¿ya? En la piel, en las mucosas. Entonces la célula dendrítica captura el antígeno, se desprende del lugar donde está adherida y comienza a migrar hacia el ganglio linfático regional. Una vez que llegue al ganglio linfático regional, se va a ubicar en la zona de los linfocitos T, donde va a hacer la presentación antigénica, ¿no? Va a activar una célula T virgen. La célula T virgen, para activarse, requiere de dos señales: la del complejo de reconocimiento y las señales de las moléculas de coestimulación. Además, se van a secretar citoquinas. Todo en conjunto va a inducir la diferenciación a TH1, TH2 o TH17. También se van a activar linfocitos TCD8. Los antígenos que están en el fagolisosoma tienen que ser presentados en moléculas clase 1. Para conseguir esto, la célula dendrítica recurre a un proceso especial que se llama presentación cruzada, ¿no? En el que se consigue, donde los antígenos pasan al citosol
y después son incluidos en moléculas HLA clase 1. Bien. Una vez que las células se activan, sucede todo lo que les comenté y se transforman en efectores y células de memoria, ¿no? El efector y la célula de memoria sale del ganglio linfático, pasa a la linfa, al conducto torácico, a la circulación general, y una vez que llega a los capilares donde se está produciendo el evento inflamatorio, la célula queda capacitada para adherirse y migrar posteriormente. Se produce la migración, ¿no? Y la célula se va a dirigir al sitio donde se está produciendo la actividad inflamatoria y va a interactuar con las células que están presentando los antígenos de los gérmenes, ¿no? Si es un macrófago, el macrófago va a activar al linfocito T efector, ¿no? Si es un linfocito T citotóxico, va a reconocer a las células infectadas y las va a eliminar. El efector que reconoce el antígeno que está siendo presentado, en este caso es un CD4, un TH1, podemos ponerlo de esa forma, que reconoce el antígeno que presenta el macrófago, lo que hace es activar al macrófago. El macrófago activado, a su vez, secreta interleuquinas que activan al efector, ¿no? Y se produce un circuito de retroalimentación, de amplificación de la respuesta inflamatoria, que permite activar fagocitos para la eliminación de gérmenes, ¿no? Si se trata de bacterias, por ejemplo. Bueno, para resumir, la inmunidad celular, cada población efectora trabaja con un grupo de células asociadas. TH1 con macrófagos, el TH17 con polimorfonucleares, el TH2 con eosinófilos para la eliminación sobre todo de parásitos e invintos, y el CD8 se encarga de eliminar los reservorios de células infectadas por los gérmenes, ¿no? El CD8 va a cumplir con un papel que se llama el de vigilancia inmunológica, ¿no? Detecta células infectadas y las elimina. Bien, la semana pasada, hablando acerca de macrófagos, y esto es con referencia a lo que dice acá, hipersensibilidad retardada, ¿no? Cuando hablamos de hipersensibilidad, hablamos de una respuesta inflamatoria inadecuada, una respuesta inflamatoria que termina dañando tejido sano, ¿no? Cuando revisamos macrófagos, bueno, dentro de la actividad de los macrófagos está, dentro de lo que es la respuesta del macrófago, está de activarlo para amplificar su capacidad degradativa, ¿no? La capacidad degradativa del macrófago hace que esta célula produzca mayores cantidades de productos reactivos del oxígeno y otras moléculas que son muy tóxicas. Estas células también liberan esos mediadores al exterior, ¿no? Y son moléculas que destruyen células, que destruyen tejido sano. En la medida que el infiltrado no es muy abundante y la respuesta inflamatoria no dura mucho tiempo, esto puede ser controlado. Pero sucede, ¿no es cierto?, que los gérmenes puede ser que no sean removidos con eficiencia, y esto da lugar a que se produzca la migración de macrófagos o de monocitos que se transforman a macrófagos de forma abundante. En la medida que los infiltrados inflamatorios son profusos, ¿no?, y extensos, la liberación de compuestos tóxicos para el tejido también va a ser igual, ¿no? Y esto va a terminar destruyendo tejido sano y provocando necrosis, ¿no? Necrosis y, por supuesto, daño funcional, ¿ya? Bien, la migración celular va a depender de dos cosas: de la expresión de moléculas de adhesión y de citoquinas o moléculas quimiotácticas. Las células no migran porque está presente el germen. Las células migran porque hay moléculas de adhesión y porque hay quimiosinas que las atraen, ¿ya?
Entonces, ya hemos revisado en clase cómo es esto de la migración, por ejemplo, del linfocito al órgano, al parénquima y a los órganos linfoides, ¿no? Con referencia al esfingocina 1-fosfato. Los linfocitos vírgenes migran dentro de los órganos linfoides secundarios porque expresan moléculas de adhesión y receptores para quimiosinas que son expresados en esos órganos, ¿no? Y los linfocitos efectores Th1, el Th2 o el Th17 migran según el patrón molecular que se exprese en el tejido donde se le requiera, ¿no? El Th1 tiene ligandos para selectinas E y P. ¿Okay? O sea, se va a adherir a endotelios que expresen estas moléculas de adhesión. Y tiene estos receptores CXR3 y CCR5 para las interleuquinas que pueden interactuar con estos receptores, ¿no? Que generalmente son interleuquinas que se producen durante la respuesta inflamatoria aguda. El Th2 no tiene casi ligandos para selectina, ¿no? Y expresa otro tipo de receptores quimiotácticos, CCR3, CCR4, CCR8, que interactúan con quimiosinas que son secretadas cuando hay presencia de parásitos, ¿ya? O en los casos de reacciones alérgicas. El Th17 expresa este receptor, el CCR6, que se une a esa molécula, ¿no? A la quimiosina CCL20, que la producen los macrófagos cuando encuentran antígenos como hongos o bacterias extracelulares, ¿ya? Entonces, como pueden ver, los patrones de migración van a cambiar dependiendo del tipo de expresión molecular que tengan los linfocitos sobre sus membranas, ¿ya? En conclusión, la migración va a ser controlada por moléculas de adhesión y por quimiosinas, ¿no? Y quien migra es el efector y las células de memoria. ¿Por qué? Porque esas son las células que expresan los ligandos de esas moléculas. Muy bien, entonces en la gráfica tenemos en la parte de arriba los linfocitos, el virgen, y tenemos la célula efectora y la célula de memoria. Como ven, el virgen no expresa moléculas de adhesión para tejidos inflamados, ni receptores para quimiosinas de tejidos inflamados, ¿no? Los efectores y los de memoria sí. Entonces el efector y de memoria recircula y una vez que se encuentra con epitelios que han sido activados o endotelios que han sido activados, lo que va a suceder es que van a comenzar a interactuar. Primero van a rodar, ¿no? Interacciones de selectinas con sus ligandos celomucinas. Después, cuando encuentren la molécula quimiotáctica, la quimiotáctica se va a producir la adherencia estable, se activa la integrina, se une a su ligando, ¿no? Y la célula se prepara para hacer diapedesis y migrar. Igualito a lo que vimos en clase. ¿Okay? La célula que migra, la célula que se extravasa, va a migrar por gradiente de concentración al sitio donde está el evento inflamatorio y va a interactuar con las células presentadoras locales, lo que va a hacer que el efector termine de activarse y comience a secretar interleuquinas, ¿no? Entre otros eventos que se van a dar. Si es un TGL-1, la interleuquina que va a secretar principalmente es interferón gamma, ¿ya? Y ese interferón gamma va a activar al macrófago, ¿no? Como ya lo hemos explicado hace un rato. Bien, entonces repasemos. Tenemos que entró el germen, el macrófago se activó, comenzó a secretar mediadores proinflamatorios que al final indujeron la migración de células inmunes, ¿no? Entre ellas los linfocitos T efectores. El T efector migra al sitio donde está el proceso inflamatorio y se va a encontrar con el macrófago que está presentando el antígeno. Esta interacción hace que el linfocito T se active, ¿ya?
Y al activarse van a suceder dos cosas. Uno, que comienza a secretar citoquinas. Si es un TH1, producirá interferón gamma, ¿no? Y el interferón gamma va a amplificar la capacidad inflamatoria del macrófago, va a amplificar su capacidad degradativa otra vez. Va a amplificar la capacidad de presentación antigénica clase 1 y clase 2, va a amplificar la transcripción de genes de interleuquinas proinflamatorias, va a amplificar la expresión de moléculas de adhesión intercelular y se va a amplificar, por supuesto, también la expresión de moléculas de adhesión a nivel de la célula endotelial. Todo eso va a suceder porque el macrófago va a recibir un segundo estímulo que proviene de las interacciones entre la molécula ligando CD40 y la molécula CD40 del macrófago. Se va a... bueno, en respuesta a la activación por parte del linfocito T, el macrófago activado libera interleuquina 12, que activa al linfocito T, ¿no? Y el linfocito T activado, bueno, produce más interferón gamma. El asunto es que se entra en una espiral de amplificación, una retroalimentación positiva, que se va a mantener en la medida que el antígeno esté presente. Una vez que el antígeno es removido, lo que va a suceder es que las señales de activación van a comenzar a desaparecer. Y si desaparecen las señales de activación, estas células no van a poder mantenerse, ¿no? Y los efectores van a ser eliminados, ¿ya? Quedando solamente las células de memoria. Bueno, las funciones de la inmunidad celular, reclutar otros leucocitos. Ya les dije que depende del tipo de diferenciación que se obtenga, es la población innata la que se va a reclutar. Se van a activar linfocitos efectores, ¿no? O sea, leucocitos activados, podemos decir linfocitos efectores. El linfocito efector es un linfocito que fue activado en el ganglio linfático, ¿no? Pero que todavía no es productor de interleuquinas, ¿ya? O sea, no es un linfocito inflamatorio. Cuando interactúa en el tejido inflamado con el macrófago termina de activarlo. Entonces, esa célula sí es un efector activado y que va a participar en la remoción del germen o del antígeno que dio lugar a su activación. ¿Ya? Entonces, la colaboración la hace a través de interleuquinas y a través de interacciones de membrana, como CD40 ligando, ¿ya? Se amplifica la respuesta con un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿okay? Y una vez que se remueve el antígeno, bueno, las células efectoras van a ser eliminadas por apoptosis. Bien, más de lo mismo, ya les expliqué que los efectores ejercen su acción a través de la liberación de citoquinas, a través de las interacciones de membrana, ¿no? Si se trata de la respuesta contra antígenos proteicos, estas células van a colaborar con los linfocitos B para la generación de anticuerpos de alta afinidad, ¿no? Y el anticuerpo que se va a activar más en realidad es la inmunoglobulina A, que es la que se produce en mayor cantidad en el organismo. Pero a nivel sérico vamos a tener que el tipo de anticuerpo que está a más altas concentraciones va a ser la inmunoglobulina G. Bien, aquí tenemos lo que es activación TH1, ¿no? Para hablar de activación y diferenciación de linfocitos T efectores, hay que ir en orden. Primero es el antígeno, ¿ya? Los antígenos que inducen la diferenciación T helper 1 son bacterias intracelulares, como por ejemplo micobacterias, como por ejemplo Listeria monocitogenes, ¿no? También
pueden inducirlo los virus, ¿no es cierto? Parásitos como la Leishman. ¿Ya? Señales que son generadas por este tipo de gérmenes son señales potentes, son señales poderosas, ¿no? La presentación antigénica es abundante. Eso induce diferenciación TH1. Y este tipo de diferenciación va a ir acompañada de la presencia de interleuquinas que van a guiarla. La principal es la interleuquina 12, que va a ser provista por los macrófagos y las células dendríticas. ¿Ya? La otra, otras interleuquinas que van a intervenir que son importantes, primero el interferón gamma, que al momento de la activación va a ser producida por la célula natural killer, otra interleuquina 18, ¿no? Y el interferón de tipo 1 también puede intervenir, ¿ok? Las células dendríticas, bueno, eso de las, ya. Bien, acá tenemos la activación TH1, la presentación antigénica, ¿no? Es profusa, potente, acompañada de interleuquina 12 va a inducir la diferenciación TH1. La interleuquina 12, al interactuar con el receptor que posee el linfocito T, induce la aparición va a señalizar a través de una molécula STAT4 y va a iniciar la transcripción del gen de interferón gamma. ¿Ya? El interferón gamma es autocrino para el linfocito TH1. Entonces, ese interferón gamma va a fijarse con su receptor y va a reclutar el factor de transcripción STAT1 y a su vez va a activar a la molécula T-beta. El factor de transcripción T-beta es el factor de transcripción característico del linaje TH1. ¿Okay? Esta molécula va a amplificar, en colaboración con el STAT4, la transcripción del gen de interferón gamma, del locus de interferón gamma. También esta molécula va a inducir en el linfocito que se está diferenciando rearreglos epigenéticos, ¿no? Se van a cerrar aquellos locus que no corresponden al linaje TH1 y más bien se va a asegurar la transcripción de los genes que corresponden al TH1. Una vez que se ha asegurado el compromiso del linaje, las células van a comenzar a proliferar y después se van a diferenciar a efectores y células de memoria. ¿Qué efector? Helper 1, ¿no? El helper 1 tiene como interleuquina principal el interferón gamma. El interferón gamma tiene dos acciones principales: la activación de macrófagos y en el linfocito B la producción de determinados isotipos de anticuerpos. En el ratón induce la producción de inmunoglobulina G. ¿Ya? Entonces la respuesta a helper 1, si son bacterias, está dirigida principalmente contra bacterias intracelulares, ¿no? Que tienen que ser eliminadas mediante la activación de estas células fagocíticas. Las funciones del TH1, por un lado, la activación del macrófago en su forma clásica, ¿no? O sea, productor de interleuquinas proinflamatorias y quimiosinas. Favorece la expresión de moléculas de adhesión. Se amplifica la presentación antigénica clase 1 y clase 2, ¿ya? Y por el lado de la activación del linfocito B, la producción de inmunoglobulina G, ¿no? En el ratón se ha demostrado esto. Entonces, la producción de inmunoglobulina G también favorece la actividad fagocítica porque los gérmenes opsonizados pueden ser capturados a través de los anticuerpos y esto activa a estas células. Las activa y les permite eliminar a las bacterias o lo que capturen con más eficiencia.
Un poquito acerca del interferón gamma, que es la interleuquina principal del TH1. Como ya les comenté, esta molécula activa macrófagos, ¿no? Y es muy importante en inmunidad contra gérmenes intracelulares. Tiene varias fuentes, ¿no? En la inmunidad innata tenemos a la célula natural killer, que le va a producir como consecuencia de la interacción con interleuquina 12, es producida por el macrófago activado. Las fuentes, las principales fuentes de interferón gamma son el TH1 activado y también el linfocito TC8 activado, o sea, el linfocito TC8 citotóxico, citolítico. Las células dendríticas pueden producir interferón gamma, pero bajo determinadas condiciones, ¿no? Condiciones particulares, ¿no? Y en una de ellas va a intervenir la señalización mediada por el receptor tipo TOL2. ¿Ok? Bien, entonces en la inmunidad innata, la interleuquina 12 actúa sobre la natural killer para que produzca interferón gamma y los linfocitos en la inmunidad adaptativa lo van a hacer también por actividad de la interleuquina 12 y la interleuquina 18, que van a ser secretadas por las células inflamatorias de la inmunidad innata, ¿no? ¿Cómo es esta molécula? Esta molécula es un homodímero, o sea, está conformado por dos cadenas moleculares iguales, ¿ya? Que se disponen en forma antiparalela. Su peso es de 20 a 25 kilodaltons y pertenece a la familia de interferones del tipo 2. La señalización la puede hacer a través de las cadenas, de dos tipos de cadenas, ¿no? De membrana, que son el receptor 1 para complemento y el receptor 2 para complemento. La señalización se hace a través del JAK-STAT, ¿ya? Y de las moléculas STAT, la que señaliza es el STAT1. ¿Ok? Bueno, sus funciones, tiene una función antiviral, pero no se compara a la actividad que realiza la molécula o los interferones de tipo 1. ¿Ok? Su función principal está orientada a la eliminación de microbios que están incluidos dentro de vacuolas fagocíticas. ¿Ya? Bueno, en lo que sigue se está reiterando lo que ya expliqué, ¿no? Que la inmunidad innata, la célula natural killer, es la encargada de producir interferón gamma como consecuencia de la señalización de receptores tipo TOL. El macrófago reconoce al germen utilizando sus receptores tipo TOL y de esta forma el macrófago se vuelve productor de interleuquina 12. Y la interleuquina 12 activa la natural killer. La adaptativa, el interferón, al momento de la colaboración del linfocito TGL1 con el macrófago, se va a producir las interacciones CD40-CD40 ligando. Eso amplifica la capacidad de transcripción de producción de citoquinas por parte del macrófago y se produce interleuquina 12. La interleuquina 12 va a actuar sobre el HER1 y va a amplificar su capacidad de producción de interferón gamma. Bueno, dentro de los factores de transcripción importantes, por el lado de lo que es la inmunidad innata, va a estar la transcripción mediada por STAT, o sea, eso lo vamos a ver en la natural killer. Y por el lado de la activación de los linfocitos T, vamos a tener la actividad de los factores de transcripción NF-κB y la proteína de activación 1. ¿Ya? Bien, además de eso, el interferón gamma también activa o potencia la actividad degradativa dentro de los fagolisosomas, como puede leer ahí. Sus funciones en el linfocito B, en el ratón, ¿no? La producción de inmunoglobulina G. Estas poblaciones efectoras bloquean la diferenciación de las otras dos, ¿no? Si se diferencia TH1,
entonces se va a bloquear la diferenciación TH2 y TH17. Si hay activación TH2, se bloquea la TH1 y la TH17. Si hay activación TH17, se bloquea la TH2 y la TH1. ¿Okay? Bien, ya comentamos de que la molécula es autocrina para el TH1, entonces va a promover la diferenciación al TH1, ¿no? Y potencia la presentación antigénica clase 1 y clase 2, ¿no? La clase 1 se amplifica porque se promueve la proliferación de las moléculas de transporte antigénico, las proteínas de transporte antigénico, las moléculas TAP que se ubican en el retículo endoplásmico, y también se favorece la progresión de proteasomas, ¿no? El proteasoma es un complejo molecular que pesa alrededor de 700 kilodaltons, ¿ya? Y cuando hay estimulación por parte del interferón gamma, estas moléculas comienzan a multiplicarse. No solo se multiplican, sino que también aumentan su tamaño. Se pueden encontrar complejos moleculares que alcanzan 2400 kilodaltons de tamaño, o sea, el doble, ¿ya? La presentación génica clase 2 también se amplifica porque se incrementa la actividad de la molécula HLA-DM, que es la encargada de abrir la molécula clase 2 para permitir la salida del clip y facilitar, ¿no? La inclusión del epítope que se va a presentar, ¿ya? Otras interleuquinas que produce el TH1 están ahí, factor de necrosis tumoral, el del linfocito, y en la fase de declive de la respuesta inflamatoria pueden producir interleuquina 10, ¿no? Para bloquear las células dendríticas en los macrófagos activados. Ya, bueno, la activación de macrófagos es uno de los ejes centrales en lo que es la respuesta de tipo TH1, ¿ya? Porque el macrófago va a ser el encargado de eliminar a los gérmenes que han sido fagocitados. Bueno, las citoquinas y las proinflamatorias se van a encargar de generar los exudados ricos en células que se requieran para poder eliminar los gérmenes, ¿ya? Y ya sabemos que con respecto a la fagocitosis, la población del Perú principalmente va a amplificar la actividad degradativa de estas células. Bien, acá tenemos la actividad, la activación clásica del macrófago, ya lo expliqué. Primero tenemos la interacción, después la producción de interferón gamma y finalmente las interacciones CD40 ligando, ¿no? Esto activa el macrófago y lo activa en su forma clásica, o sea, macrófago inflamatorio. El macrófago inflamatorio hace tres cosas: incrementa su capacidad degradativa, incrementa la presentación antigénica y la expresión de moléculas de coestimulación para activar a las células de la inmunidad adaptativa, o sea, los linfocitos, y amplifica su capacidad de producción de interleuquinas proinflamatorias. ¿Okay? Bueno, a la izquierda tenemos cómo es la respuesta del macrófago y qué impacto tiene en la inmunidad mediada por células, ¿ya? Entonces, este cuadrito es bueno que se lo aprendan, que lo tengan presente, porque en torno a esto gira bastante de la respuesta mediada por macrófagos. Seguimos con la actividad de macrófagos. Además de todo lo que se les ha explicado, los macrófagos también producen moléculas como prostaglandinas, leucotrienos, factor de activación plaquetaria, que son moléculas muy activas en lo que es favorecer la respuesta inflamatoria. ¿Okay? Lo demás ya lo mencioné. Ok, muy bien, chicos. Hasta aquí llegó la presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Mañana tenemos pasito, ¿no? A las 6 de la tarde. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, muchas gracias por su asistencia. Pues voy a pasar lista, no se vayan. No se vayan, voy a pasar lista.
A ver, cuando los llamen, por favor, digan presente. Costa Reina. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alcántara Rivera. Presente, doctor. Buenas tardes. Alpiste Castillo. A ver, Chávez Colqui. Chávez Colqui. Cotera Rojas. Cotera Rojas. Landa Bendezú. Presente, Landa doctor. Ben- Buenas tardes. Buenas tardes. Macedo León. Buenas tardes, doctor. Presente. Macedo. Buenas tardes. Martín Esparra. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Medina López. Medina. Presente, doctor. Buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Moreno Garro. Presente, Moreno doctor. Garro. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Ortiz Checa. Ortiz. Pajuelo Cueto. Pajuelo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paredes Casanova. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pineda Yamoca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez Quiroz. Ramírez. Reaño Velarde. Presente, doctor. Reaño. Buenas tardes. Rivera Gurto. Presente, doctor. Buenas tardes. Rivera, buenas tardes. Rodríguez Paucar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosas Soto. Presente, doctor. Buenas tardes. Ruiz Dueñas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Ya nos vemos en la siguiente reunión. Que tengan una buena tarde.